damos gracias al Señor por la oportunidad que nos da de tener este tiempo para estudiar su palabra, para levantar nuestras oraciones delante del Señor y, en fin, agradecer su cuidado, su provisión, su protección, pero también tener ese espacio para interceder por nuestra familia y para abrir nuestro corazón y nuestra mente a la palabra de Dios. Estamos en tiempos donde necesitamos fortalecer nuestra fe en el Señor, afirmarnos en las verdades de Jesucristo. Así que quiero invitarte para que dispongamos nuestro corazón para estudiar la palabra de Dios y para que lo hagamos, pues, empezando con una oración, pidiéndole al Señor que nos bendiga y que nos dé revelación de su palabra. Así que oremos. Amado Dios, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, te damos muchas gracias, Señor, por todas tus bendiciones. Gracias por tu misericordia hacia nosotros. Gracias, Señor, por tu misericordia y tu bondad sobre nuestra familia, sobre nuestras vidas. Te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que la sangre preciosa del Cordero sea limpiándonos, lavándonos, Señor. Límpianos más y más de toda maldad, límpianos más y más de todo pecado, Dios mío. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. En este momento, Señor, te pedimos, Dios mío, que seas también derramando salvación y protección sobre nuestra familia, sobre nuestro hogar. Ayúdanos, Dios del cielo, a permanecer firmes en tu camino, firmes en tu palabra. Y por eso, Señor, te pedimos, háblanos a través de las Sagradas Escrituras. Ministranos tu palabra, Señor. Háblanos a través de ella. Dios mío, fortalece nuestra fe y enséñanos. Abre nuestro entendimiento y danos espíritu de sabiduría y de revelación en las Sagradas Escrituras. Gracias te damos, Dios mío, por enseñarnos, por instruirnos, por hablarnos, por bendecirnos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Sin duda alguna, hay una verdad que es fundamental que la podamos creer y vivir, pues ella determina nuestra actitud frente a la vida, determina nuestra confianza y nuestra fe en el Señor. Y es el hecho de saber que Dios sabe todo lo que hace. Dios hace todas las cosas perfectas en su momento indicado y de la manera propicia. Dios sabe cómo hace y cumple sus planes. Y es fundamental que nosotros podamos descansar en esa verdad y creerla. Dios sabe cómo hace sus cosas y todo, al fin y al cabo, apunta hacia el cumplimiento de los planes del Señor. Precisamente, por eso vamos a estudiar una porción de la Escritura en el Evangelio según San Lucas y reflexión a la que le puse por título: los planes de Dios son perfectos. Los planes de Dios son perfectos. Y vamos a estudiar básicamente 4 aspectos y el primero de ellos es, número 1, nuestra vida es un plan divino, es un plan divino, pero algo muy importante, desde antes de nacer, es fundamental que tengamos esto presente. Vamos a leer Lucas capítulo 2, Evangelio de Lucas capítulo 2, versículos 21 al 24 vamos a leer. Nos dice entonces el Evangelio de Lucas, capítulo 2, 21. Y aquí nos va a hablar de la presentación de Jesús en el templo, el niño Jesús, verso 21. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Aquí nos habla de la visita del ángel Gabriel a María, y en aquella visita la Escritura nos dice que el ángel le dio el nombre para el bebé. Se llamaría Jesús.
Y dice que ese nombre le fue puesto antes de que fuese concebido en el vientre de María, antes de que el Verbo se hiciera carne, antes de que el niño Jesús naciera, ya tenía nombre. Porque nuestra vida es un propósito de Dios, es un plan divino desde antes de nacer. Los seres humanos son concebidos en la mente y en el corazón de Dios. Antes de nuestro nacimiento fuimos concebidos en la mente y en el corazón de Dios, fuimos planeados. Por eso somos un propósito. En este caso en particular, la Biblia nos dice que antes de que fuese concebido ya tenía nombre: el Señor Jesús. Y la palabra nos dice que cuando Jesús cumplió los 8 días de nacido, era el momento, según la ley, para circuncidar al niño. Fue un momento doloroso para el niño Jesús, pero él estaba sometido a la voluntad del Padre Celestial. Y a tan corta edad, 8 días, ya estaba empezando Jesús el derramamiento de su sangre. Dice ahora el verso 22, y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Muy bien. Entonces, cuando la mujer, según la ley de Moisés, cuando la mujer daba a luz, quedaba 40 días impura. Pero a los 8 días el niño era circuncidado. Y luego 32 días más, cuando se completaban los 40 días de la impureza de la mujer, ella debía venir con su esposo al templo en Jerusalén, porque lo más probable es que Jesús fue circuncidado en Belén, pero a los 40 días de haber nacido el niño, vienen sus padres con él al templo en Jerusalén para presentarlo al Señor, para consagrarlo al Señor. Porque no se practica el bautismo de los bebés según la Escritura, sino que lo que se hace es la presentación o consagración del niño o de la niña a Dios. Dice el verso 23, como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Es interesante esto. Primero nos dice la Biblia que le fue puesto el nombre Jesús, como el ángel le dijo a María que debía hacerlo, nombre que le había sido puesto desde antes de nacer. Luego dice que ellos vinieron conforme a la ley de Moisés para presentar al Señor. Luego el verso 23 nos dice que como está escrito en la ley del Señor. Luego el verso 24 dice, y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor. Entonces la vida de Jesús fue conforme a la ley del Señor. Todos los momentos, las circunstancias, lo que Jesús hizo, realizó y vivió, fue conforme a la ley del Señor. Porque todo está escrito. Nada nuevo hay, todo está escrito. Lo que necesitamos es revelación del Espíritu Santo. Lo que necesitamos es buscar al Señor por el Espíritu de Dios para recibir revelación del propósito de Dios con nuestras vidas y de los planes del Señor con nuestra vida, con nuestra familia, la revelación de los tiempos para caminar de manera apropiada en la voluntad de Dios. Entonces, dice la Escritura que cuando se cumplieron los 40 días, vinieron José y María con el niño Jesús a presentarlo en el templo de Jerusalén. Jesús tenía 40 días de edad. Y dice el verso 24, para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Ahora bien, en el Antiguo Testamento, específicamente en el libro de Levítico, capítulo número 12, se nos dice cómo tenían los padres de un bebé presentar un sacrificio al Señor, una ofrenda de sacrificio al Señor cuando tenían un hijo. Y había una ofrenda que era un cordero de 1 año para las personas que tenían capacidad económica para pagarlo. Pero si los recursos eran escasos, podían presentar entonces un par de tórtolas o 2 palominos. En este caso particular, estamos hablando de José y María. Ellos presentaron un par de tórtolas o 2 palomas porque esa era su capacidad económica.
Lo que nos recuerda pues que el Señor Jesús, y al haber nacido en un pesebre, nos recuerda que el Señor no buscó un palacio, un castillo. El Señor no buscó los mejores lugares para nacer. El Señor se identificó plenamente con el ser humano y en este caso el Señor se identifica con las personas también de escasos recursos. O sea, el Señor es el Salvador para el rico y para el pobre, para el poderoso y para el débil, para el sabio y para el que ignora. El Señor Jesucristo es el Salvador de todos, sin importar el estrato social, el color de piel, el idioma, el país. Todos necesitamos un Salvador y el Señor Jesucristo se dispuso para todos. Ahora, observamos entonces en este texto que hemos leído que todo estaba planeado para Jesús. La vida de Jesús, todo fue de acuerdo a la palabra. Porque nuestra vida no es un accidente. Lamentablemente, como seres humanos, una vez empezamos a crecer, empezamos a tomar decisiones. Un buen número de ellas, decisiones equivocadas. Porque lamentablemente no seguimos el consejo de Dios, porque no seguimos la dirección del Señor, porque no buscamos a Dios en oración, sino que nos dejamos llevar por nuestras emociones, sentimientos, qué sé yo. Pero cometemos por lo general errores. Pero cuando seguimos la dirección divina, entonces nuestra vida se va a desarrollar en las etapas o periodos que en el cielo fueron trazadas. Y es cuando nuestra vida se convierte en un propósito pleno en la tierra. Algunas veces, y algunos siervos de Dios en la Escritura, al tomar malas decisiones, afectaron el plan. Pero al final el Señor se glorificó. El deseo de Dios es que su plan se cumpla en nuestra vida, pues fue diseñado desde antes de nuestro nacimiento. Vamos a ver ahora el segundo lugar. Punto número 2. Escribamos aquí el Espíritu Santo, porque podemos nosotros observar al Espíritu Santo actuar de diversas maneras en la vida de Jesús. El Espíritu Santo desea ungirnos y renovar esa unción en nosotros continuamente, ungirnos y dirigirnos hacia el plan de Dios. Y vamos a leer Lucas capítulo 2, versículos 25 al 27. Vamos a observar ahora algo muy importante. Bueno, lo primero respecto a los planes de Dios es tener claro que estos son concebidos en la mente y en el corazón de Dios antes de nacer en la tierra. Nacen en el corazón de Dios y en el tiempo del Señor se da a luz el plan. Número 2, el Espíritu Santo desea ungirnos y dirigirnos hacia el plan de Dios. Por tanto, ese plan divino necesita un poder para el cumplimiento en la tierra. ¿Qué hace Dios? ¿Qué hizo Dios? Envió el Espíritu Santo. Si nosotros miramos el Antiguo Testamento, podemos ver nosotros que los reyes, que los profetas, que los sacerdotes, que los jueces, esos poderosos instrumentos de Dios, todos ellos tuvieron que ser ungidos. Porque la unción que viene del Espíritu Santo es esa capacitación sobrenatural y evidencia de Dios en nosotros para poder cumplir el plan de Dios en esta tierra. Es por eso que el Señor le dijo a los apóstoles: no saldrán de Jerusalén hasta que haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Porque la expansión del reino de Dios, el crecimiento de la iglesia, llevar el evangelio de Jesucristo, era un plan que requería la unción y el poder de Dios. Entonces, los planes del Señor requieren la unción, el poder del Espíritu, y el Espíritu quiere dirigirnos, guiarnos, conducirnos hacia el plan de Dios. Por eso es que con razón dice la carta a los romanos: los que son guiados por el Espíritu Santo, estos son hijos de Dios. Necesitamos no solo la unción, sino ser sensibles a la guianza del Espíritu de Dios. Vamos a leer entonces Lucas capítulo 2, dice el versículo 25 al 27. Verso 25. Y he aquí, había en Jerusalén
un hombre llamado Simeón. Y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Es muy interesante ver aquí la vida de este hombre llamado Simeón. La Biblia nos da testimonio de quién era este hombre, y hay unas virtudes o características dignas de imitar. En primer lugar, nos dice que este hombre era justo y piadoso. Justo y piadoso son dos cosas diferentes, dos virtudes esenciales, porque una tiene que ver con el carácter humano, terrenal, y el otro tiene que ver con el carácter hacia Dios, hacia lo celestial. La Biblia nos dice que él era justo y piadoso. Era justo, es decir, era un hombre recto, íntegro, honesto en su conducta con los hombres. Era justo, pero era piadoso en su conducta hacia Dios. Porque piadoso quiere decir que era un hombre con temor de Dios, que era un hombre que adoraba, que oraba, que buscaba al Señor, que se sumergía en la palabra de Dios. Era un hombre justo y piadoso. Era un hombre justo, su actitud ante los hombres; era un hombre piadoso, su actitud ante Dios. Pero hay una tercera característica importante. Era un hombre justo y piadoso y esperaba la consolación de Israel. La consolación de Israel no era otro que el Mesías, por el mismo contexto. Pero dice que él esperaba la consolación de Israel. Él esperaba ver al ungido del Señor. Él esperaba ver a Jesús. Entonces era un hombre paciente. Él esperaba en el Señor. ¿Cuántos de nosotros luchamos con la impaciencia, con el afán, con la ansiedad, con querer hacer las cosas rápido y alcanzar resultados rápido? Pero nosotros tenemos que cuidarnos de eso, porque la Biblia dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas todas vuestras peticiones en toda oración y ruego con acción de gracias. No debemos andar afanados y angustiados. Jesús dijo: no os afanéis, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros le pidáis. Entonces no debemos permitir que el afán y la ansiedad gobiernen nuestro corazón. Tenemos que aprender a esperar en Dios. Esperar en Dios no significa que no vamos a hacer nada, sino que hacemos nuestra parte, oramos y dejamos los milagros y lo sobrenatural a Dios. Esperamos en el Señor, con gozo. La Biblia nos dice que este hombre era justo para con los hombres, piadoso para con Dios, y esperaba la consolación de Israel. Él estaba esperando en el Señor. Y por eso añade la Biblia una cuarta característica aquí y nos dice: y el Espíritu Santo estaba sobre él. Recuerde que como cristianos experimentamos tres ámbitos del Espíritu. El Espíritu Santo sobre nosotros. Aquí dice que el Espíritu Santo estaba sobre él. El Espíritu Santo sobre nosotros. El Espíritu Santo en nosotros y el Espíritu Santo con nosotros. ¿Qué significa esto? El Espíritu Santo en nosotros, porque somos templo del Espíritu de Dios. Él mora en nosotros. El prefijo con, el Espíritu Santo con nosotros, es lo que Jesús dijo cuando que Él es nuestro consolador, el que está a nuestro lado para ayudarnos. Eso significa la palabra consolador, el que está a nuestro lado para ayudarnos. Entonces, el Espíritu Santo en, el Espíritu Santo con. Pero cuando hablamos del Espíritu Santo sobre, está hablando de la unción. Por eso el Señor Jesucristo dijo en el Evangelio de Lucas: el Espíritu del Señor está sobre mí para sanar, para liberar, para dar vista, para anunciar el Evangelio. Entonces, aquí cuando dice: y el Espíritu Santo estaba sobre él, está hablando de una unción especial que había sobre este hombre. Y esa unción la vamos a ver ahora cuando él profetice, porque sobre él había ese Espíritu Santo y el Espíritu lo llevó a profetizar. Dice entonces aquí ahora el verso 26, hay una cuarta característica, aquí una quinta, porque era justo, piadoso, esperaba y el Espíritu Santo estaba sobre él. Una quinta característica, verso 26.
y le había sido revelado por el Espíritu Santo. Este era un hombre de comunión con Dios, era un hombre de comunión con el Espíritu Santo, y como resultado de eso Dios lo bendijo, lo recompensó con una revelación especial. Es interesante ver que el Espíritu Santo no había descendido, pues Él desciende plenamente en Hechos 2, pero es interesante ver cómo el Espíritu Santo fluía en este hombre, cómo este hombre conocía al Espíritu Santo, y nos recuerda aquí también al rey David. El rey David era un hombre que amaba al Espíritu Santo, y por eso después de fallar al Señor en lo tocante a Betsabé, en el Salmo 51, David oraba y le decía al Señor: Señor, no me eches de tu presencia, no quites de mí tu Santo Espíritu. Era un hombre que amaba al Espíritu Santo. Los hombres de comunión con Dios, los hombres de intimidad con el Señor, son hombres y mujeres que conocen al Espíritu Santo, y lo estamos viendo aquí en Simeón. Por eso dice el verso 26, le había sido revelado por el Espíritu Santo. Entonces necesitamos ser ungidos, pero también necesitamos ser dirigidos, tener revelación de Dios. Dice el verso 26, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. No en vano Cristo significa ungido. El ungido del Señor Jesús también necesitó la unción del Espíritu Santo para cumplir con el plan celestial. Y como resultado de la comunión con Dios, Simeón recibió esta revelación, y Dios, el Espíritu le dijo: Simeón, no vas a morir sin ver primero al ungido del Señor. Y nos dice la palabra de Dios en el verso 27 una característica más. Sería una sexta característica en Simeón. Dice el verso 27, y movido por el Espíritu, está con E mayúscula, nos habla del Espíritu Santo, movido por el Espíritu Santo, impulsado por el Espíritu Santo. ¿Recuerdan ustedes cuando nos dicen los evangelios que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto? Aquí dice que Simeón fue movido por el Espíritu, vino al templo, dice verso 27, movido por el Espíritu vino al templo. ¿Quién es el que nos lleva al templo? A ese lugar donde nos reunimos con el Señor. Yo sé que somos templo del Espíritu Santo, pero también hay un templo físico, hay un auditorio donde nos reunimos, ¿verdad? Movido por el Espíritu vino al templo, impulsado por el Espíritu vino al templo. Así como Jesús, quien dice la Escritura que era su costumbre ir a la sinagoga. Aquí nos habla de Simeón que movido por el Espíritu vino al templo. Era un hombre sensible a ser impulsado por el Espíritu. Era un hombre sensible a la voz y a la dirección del Espíritu. Y aquel día, cuando estaba Simeón en su casa, el Espíritu le dijo: Simeón, ve al templo. Simeón, hay que ir al templo. Hoy es tu día. Hoy vas a tener un encuentro maravilloso. Hoy es el tiempo del cumplimiento de lo que el Señor te ha prometido. Ve a la casa del Señor. Y entonces, verso 27, movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo, José y María, para hacer por él conforme al rito de la ley, ¿quién estaba allí? Simeón. La palabra de Dios estaba cumpliendo en Simeón cuando el Señor le dijo: vas a ver al ungido del Señor. Dios es bueno. Dios recompensa a los que le buscan. Dios galardona a los que le buscan. El Señor es fiel y cumple su palabra. Y lo que le había prometido a Simeón, había llegado el tiempo del cumplimiento, porque Dios todo lo cumple en su tiempo perfecto. Y aquí entramos al punto número 3. Punto número 3. El plan de Dios, porque seguimos hablando del plan de Dios. El plan de Dios genera paz y gozo. El plan de Dios genera paz y gozo. Lucas capítulo 2, versículos 28 al 33. Sin lugar a dudas, cuando nosotros caminamos en el plan de Dios, cuando nosotros avanzamos hacia el propósito del Señor, en nuestro corazón hay paz, porque estamos haciendo la voluntad de Dios. Pero cuando desobedecemos, cuando nos alejamos del propósito del Señor, experimentamos todo lo contrario: incertidumbre, temor, nos sentimos mal, hay tristeza, porque estamos lejos del plan del Señor. Pero cuando caminamos en los propósitos de Dios,
hay paz y también hay gozo, porque no hay mayor gozo que hacer la voluntad de Dios. Y es algo que nos comunica el Espíritu Santo. Entonces dice ahora el capítulo 2, Lucas 2:28. Entonces José y María traen al niño Jesús al templo para presentarlo y allí estaba Simeón. Verso 28. Él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: este hombre Simeón, que por años había esperado la promesa de ver la consolación de Israel, de ver al ungido del Señor, ahora lo tiene en sus brazos. Dice la Escritura. Y entonces habla por el Espíritu Santo. Verso 29. Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra. Simón está diciendo: Señor, ya cuando tú tengas que levantarme de esta tierra, lo puedes hacer y lo hago en paz. Porque, Señor, has cumplido tu palabra. Lo que tú me prometiste, hoy lo veo. No solo lo veo, lo tengo entre mis brazos. Aquí tengo al ungido del Señor, al Mesías. Verso 30. Porque han visto mis ojos tu salvación. Mis ojos, Señor, han visto tu salvación. Él lo tiene entre sus brazos, cerca a su corazón, y por eso le puede decir: Señor, despides a tu siervo en paz. Cuando me tengas que levantar, los puedes hacer, porque aquel que tiene a Cristo en su corazón, aquel que ha visto con sus ojos la salvación, ya no le importa la tierra, no lo amarra a la tierra. Su amor no es lo terrenal, su corazón le pertenece a Cristo y sus ojos están puestos en las cosas de arriba. Y en el momento en que el Señor lo tenga que levantar, no tiene temor, porque para Él es más real y amado lo celestial que lo terrenal. Por eso dice: mis ojos han visto tu salvación. Verso 31. La cual has preparado en presencia de todos los pueblos. 32. Luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Qué interesante que lo que le costó a Pablo comprender, cómo es posible que el Señor haga a un lado a Israel por un tiempo mientras recoge a los gentiles. Y Pablo dice: la sabiduría de Dios es impresionante. Este hombre lo profetiza y dice: este es luz para revelación a los gentiles, a los que no son hebreos. Viene salvación para ellos, y para Israel es gloria. Gloria de tu pueblo Israel. Y entonces dice el verso 33 que José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Tenemos que comprender que para José y María fue cuestión de tiempo. A ellos les tomó tiempo comprender que aquel hijo era el Salvador, el Mesías. Luego María se convirtió a la fe en Jesucristo. Luego sus hijos también siguieron los pasos. Recordemos incluso que Santiago, el escritor de la carta de Santiago, Judas, el escritor de la epístola de Judas, son hermanos de Jesús. Esta familia vino a creer después de que Cristo resucitó, después de que el Espíritu Santo fue derramado en el aposento alto en Hechos capítulo 2. Ellos vinieron a asimilar eso, pero al comienzo para ellos no era fácil comprender todo este asunto, pero el plan de Dios se estaba desarrollando, el plan de Dios se estaba moviendo, pero ellos no comprendían. Eso es lo que a veces pasa con nosotros. El plan de Dios se está cumpliendo, el plan de Dios se está moviendo y a veces nosotros no entendemos, pero gloria a Dios, porque el Señor siempre cumple sus planes. Utiliza lo que sea necesario, pero el Señor cumplirá lo que ha dicho. Y cuando caminamos en ese plan del Señor, en nuestro corazón hay paz. Por eso el Simeón habla de paz y hay gozo. Él se sintió pleno, porque cuando hacemos la voluntad del Señor, cuando caminamos en los planes de Dios, hay paz y hay gozo. Y vamos a ver ahora un cuarto aspecto. Vamos a escribir aquí: el plan de Dios, el plan de Dios, los planes de Dios. El plan de Dios requiere humildad, sin lugar a dudas. El plan de Dios requiere humildad y revelación. Esto es fundamental en nuestra vida.
Vamos a leer entonces Evangelio de Lucas capítulo 2, versículo 34 al versículo 35, donde nos dice la palabra de Dios. Lucas 2, 34. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: He aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel y para señal que será contradicha. ¿Qué quiere decir esto? Que el mismo Cordero, el mismo Jesús, será puesto para caída y para levantamiento. El asunto aquí es con qué corazón vemos a Jesús, con qué corazón recibimos a Jesús. Jesús es caída para todos los orgullosos y soberbios autosuficientes que no aceptan su salvación por la gracia. Aquellos que rechazan la cruz de Cristo, para ellos es caída, porque se hundirán en lo profundo de la condenación. Pero para aquel que cree que Jesucristo es el Señor y que por la fe en Él tiene vida eterna, será para levantamiento de muchos, será para vida eterna. De manera que Jesús se convierte, como dice Simeón, puesto para caída y para levantamiento de muchos. El asunto es con qué corazón lo aceptamos, cómo lo recibimos. Pero dice el verso 35, de manera específica, Simeón le profetiza a María y le dice, verso 35, y una espada traspasará tu misma alma. Y esa espada representa dolor. La vida de Jesús para María no fue fácil de comprender y nunca dejó de ser madre mientras lo vio en la naturaleza terrenal, cuando el Señor padece antes de la cruz, cuando es abofeteado, golpeado, cuando es coronado de espinas, azotado en su espalda, cuando es crucificado, sus manos y sus pies clavados en la cruz y muere como un criminal. Ella como madre experimentó dolor, mucho dolor. Por eso dice, y una espada traspasará tu misma alma. Pero añade aquí Simeón y dice, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones, para que sean revelados. Qué interesante ver aquí esas dos facetas, el dolor y la revelación. Porque como les decía ahora, María al final se convirtió a la fe que es en Cristo, ella fue parte de esa primera iglesia. Pero aquí nos habla del dolor y de la revelación. ¿Y qué en común tienen estos dos aspectos? Bueno, que hay escenarios de dolor diseñados para poder alcanzar revelación. Si consideramos, por ejemplo, al pueblo de Israel cuando caminó por el desierto, qué camino tan difícil, qué momentos tan complicados, dolorosos. Muchos de ellos perdieron sus familiares por conductas inapropiadas, etc. Hubo dolor en el desierto, pero también fue el desierto un escenario de muchas revelaciones de Dios. De hecho, la Biblia nos dice que Pablo, después de su conversión, se fue al desierto de Arabia durante años para digerir la revelación de Cristo y venir a predicarlo. Entonces, el desierto tiene que ver con la revelación. Porque los tiempos de crisis, los tiempos de dolor, pues precisamente quebrantan nuestro orgullo, nuestra autosuficiencia, y es allí donde vemos al Cristo de la gloria manifestarse con su amor y poder. Es allí donde tenemos grandes revelaciones de Dios. Por eso es fundamental que nosotros desarrollemos un corazón humilde para recibir de Dios su voluntad. Que nosotros desarrollemos sensibilidad al Espíritu para recibir de Él la revelación, la guianza y el propósito para nuestra vida, para nuestras diferentes etapas en esta vida y cumplir con el plan de Dios en esta tierra. Esa es la mejor manera de dar alabanza y gloria a Dios. Es necesario que le pidamos a Dios que nos ayude a cumplir su plan en esta tierra, que se desarrolle en nosotros un corazón manso y humilde, que podamos estar enamorados de Jesús todo el resto de nuestra vida. Quiero invitarte para que oremos en este momento. Amado Dios, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, te damos, Señor, muchas gracias. Gracias por tu misericordia, gracias por tus bondades, gracias por darnos tu palabra. Gracias, Espíritu Santo, por hablarnos.
Gracias, Señor Jesús, por ministrarnos. Gracias, Dios mío, por recordarnos que somos un plan tuyo desde antes de nacer. Gracias por haber enviado el Espíritu Santo que nos unge y nos capacita para avanzar hacia tu plan. Gracias te damos, Dios mío, por tu palabra, Señor, que ilumina nuestro camino. Ayúdanos a avanzar en tu voluntad, llena nuestros corazones de tu paz y de tu gozo, de la fortaleza que viene del Espíritu para avanzar, Señor, hacia tus propósitos. Danos, Dios mío, la capacidad de tener un corazón humilde, de tener, Señor, un corazón, Dios mío, sencillo. Y abrimos nuestro corazón, abrimos nuestra mente, abrimos nuestro ser a la revelación del Espíritu Santo, a la revelación de las Sagradas Escrituras. Ayúdanos a caminar contigo, Señor, y que el poder de tu sangre sea limpiando todas las áreas de nuestro ser. Úngenos con el poder del Espíritu Santo y ayúdanos a caminar, Dios mío, hacia tus planes, fortalecidos en Cristo Jesús. Gracias, Señor, gracias por ser tan bueno. Gracias por bendecir y proteger nuestras familias. Gracias, Señor, por tu fidelidad y por cumplir todas tus promesas. Te damos a ti, Señor, toda la gloria y la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, el Señor Jesucristo te guarde y bendiga toda tu casa. Y nos vemos en una próxima ocasión.